cordial saludo esta semana. Los temas a los que les hemos puesto el acento han sido, por un lado, las primarias en enero, y de esto hablamos después. Lucía Sauma, en la mesa de debate junto a dos expertos, habla de los desafíos para el oficialismo y para la oposición, distintos tipos de desafíos, sin duda. ¿Qué más hemos subrayado en La Razón rápidamente? La contrademanda por el SILAL a Bolivia, contrademanda a Chile, el nuevo canciller. Se acabó el tiempo del canciller Guanacuni y comienza el tiempo de Pari. Vamos a ver cómo se desempeña en este nuevo papel. Va a recibir el resultado en la SIG. Mientras tanto, el expresidente del Senado se va a la OEA. Ese fue el cambio. 9 acuerdos entre Perú y Bolivia marcan un camino lleno de promesas. Esperemos que, sobre todo en lo económico, nos marque una de las alianzas más relevantes. Y en salud, salud universal, creo que esto lo aplaudimos todos, sobre todo porque sigue pendiente el tema de una atención que sea integral, una atención digna para todos y todos los bolivianos. Y supongo que esto es lo que ha inspirado este seguro universal. Argentina, aquí al lado, con una crisis. No es la primera vez, pero vamos a ver cuáles son los matices de esta crisis. Estoy junto a dos periodistas. Doy la bienvenida a Ricardo Bajo, que estuvo en el programa, pero no conmigo, así que yo lo he extrañado. Gracias, Ricardo, por estar aquí en el programa. Yo tenía que decir, yo también te extraño, Claudia, o va a quedar muy feo. Me tienes que decir que me extrañas, por favor. Ya, no te extraño. Si no, me ofendo. Gracias por la invitación, Claudia, aunque no te extraño. Otro que también me extraña y me extrañó es Fernando Molina. Gracias por estar acá, Fernando. Gracias, Claudia, sí te extrañaba. Estuvimos hasta hace poco hablando de Argentina también. Sí. Lo que yo extraño es una lógica en Argentina. No estoy encontrando la lógica que me explique estos ciclos, porque pareciera que caemos en estos mismos síntomas que parece que son de diván. Muchos economistas hablan hasta de diagnósticos, diagnósticos que se aplican más a una persona cuando se habla de Argentina, ¿no? Del síndrome no sé qué. ¿Qué está sucediendo en Argentina? Bueno, está sucediendo, Claudia, y a toda la gente que nos ve por Cadena A, sábado a la noche o domingo a la noche, me parece que es una repetición de algo que hemos visto. Y sí es muy de diván, porque los argentinos y las argentinas son muy adictos al diván, a los psicólogos, a los psiquiatras. Tienen el porcentaje de psicólogos lacanianos más grande de todo el mundo, ¿no? Y son muy propensos a autoexaminarse. A pesar de eso, parece que ni la psicología, ni Lacan, ni Freud es capaz de evitar que Argentina vuelva a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Argentina va para arriba y va para abajo, va para arriba y va para abajo. No sé si es la misma piedra, o sea, habría que ver en el psicoanálisis ya del país si es la misma piedra. Es la misma piedra, es exactamente. El señor Mauricio Macri está cometiendo los mismos errores y tomando las mismas decisiones que tomó Fernando de la Rúa previo 2001, previo a irse de Casa Rosada en helicóptero, previo al corralito, previo al default. Mucha gente está teniendo un déjà vu. Déjà vu es tener la sensación de que has vivido algo en el pasado. Eso es déjà vu, y hay un déjà vu en la Argentina, ¿no? Todo el mundo se están cerrando pequeñas y medianas empresas, se están cerrando pequeños comercios. Los compañeros bolivianos, compañeras, hermanos, hermanas, están viendo cómo sus industrias y talleres textiles están cerrando. El otro día llamaba a la radio, al programa Contextos, en Patria Nueva, puedo hacer publicidad, ¿no? Sí, dale. Claro, ya la he hecho. Llamaba a un cuate que decía, el hilo de algodón ha subido de 7 pesos a 70 pesos. O sea, se ha ido al 100% todos los costos, todos. El peso argentino se ha devaluado en un 100%. Las tasas de interés en la Argentina son las tasas de intereses más altas del mundo, por encima incluso de Venezuela, que está en 22,5, 60% de tasa de interés. Es una barbaridad. Y el dólar trepándose. Eso. Macri, yo tengo el análisis, con esto termino, es mi frase favorita acá en este programa, con esto termino, ya hablo. Claro. Con esto termino. Me parece que Macri
ha firmado su sentencia de muerte en el momento que le ha vuelto a poner impuestos a los exportadores de la soya, del campo, porque le está metiendo la mano al bolsillo al sector que lo aupó, al campo, al sector que lo lanzó a la campaña, que le puso en Casa Rosada. Iba a costar mucho que a través de las protestas sociales y del enojo social saquen a Macri como sacaron a De la Rúa, sobre todo porque hay elecciones presidenciales el próximo año. Ha decidido Macri, para compensar sus cuentas, para recibir esa plata del Fondo Monetario Internacional, volver a poner un impuesto a los exportadores. Esa gente que lo apoyó ahora se va a dar la vuelta. Macri lo tiene muy complicado y es una incertidumbre las elecciones presidenciales del próximo año, que hasta hace 6 meses las tenía ganadas Macri y hoy las tiene perdidas. Acaba de hacer una lluvia de ideas, Ricardo, porque además de hablar de este ir y venir, este constante ciclo que pareciera que persigue, este fantasma del dólar, porque tiene como protagonista al dólar que persigue a los argentinos y que va asaltando sin duda a nuestros compatriotas, sin duda a sectores que son más vulnerables, pero voy a ir al inicio y aquí quiero recordar nuevamente a Fernando cuando explicaba esta crisis. En algún momento hablamos de esto con Fabián Restivo en aquel momento, sobre el origen de, y otra vez, si este es como un factor más psicológico en la economía argentina o hay algo que realmente está disparando cada vez la misma ficha, ¿no? Hay un trauma con el dólar en Argentina, me queda claro. Sí, el origen podría fecharse en el 2001, ¿no? Que ha sido la gravísima crisis de la Argentina, la peor que ha tenido en su historia, o se puede ir más atrás incluso, porque la Argentina desde los años 50 más o menos ha contraído la enfermedad de la inflación. Tiene una inflación crónica. ¿Tú peronista o no? Bueno, los estados latinoamericanos que quieren ser del bienestar, que quieren darnos, por ejemplo, seguro universal de salud, ese tipo de cosas, empiezan a contraer una gran cantidad de deudas, ¿no? Y de necesidades de financiamiento que la economía no siempre está dispuesta a cubrir. Empezó Perón, pero luego otros gobiernos no han podido retroceder en ese dilema, digamos, o resolver ese dilema. Y otra de las características de la Argentina que no tenemos nosotros, por ejemplo, es que es un gobierno federal, y entonces eso hace que haya mucho gasto burocrático, ¿no? Porque cada provincia tiene su propio estado, ¿no? Pequeño estado. Entonces, la Argentina gastando mucho, pero además teniendo una producción de tipo exportador, lo cual hace que para poder tener los alimentos dentro de la economía, ¿no es cierto?, tienen que estar a buen precio, porque si no los exportan los argentinos muy fácilmente, ¿no? Entonces, por esas dos razones es inflacionaria. Y cuando un país es inflacionario, tiene una tendencia a consumir dólares, ¿no es cierto?, que en el caso argentino además se multiplica porque los argentinos tienen un nivel de consumo muy elevado. O sea, hay unas clases medias que compran cosas muy sofisticadas en grandes cantidades, para los cuales se necesita importar con dólares del extranjero. Y luego los argentinos también viajan mucho, ¿no es cierto? Quien haya viajado por cualquier parte se ha encontrado siempre con argentinos. Entonces los argentinos gastan muchos dólares por todas estas razones, ¿no? Y esa es una condición, digamos, estructural de la Argentina que se ha tratado de resolver en los años previos al 2001 de una manera muy radical y que al final resultó desastrosa, ¿no es cierto?, que es la dolarización de la Argentina, que se llamaba convertibilidad 1 a 1, es decir, un peso argentino era $1, ¿no? Y eso lo pudieron sostener durante un tiempo cuando había mucho flujo de capitales hacia la Argentina, en los años 90, en la época de los felices 90, digamos, ¿no? Pero cuando empezó el ciclo neoliberal a tener problemas económicos, ¿se acuerdan ustedes las crisis de finales de los 90? Entonces ya no había suficientes dólares para respaldar el 1 a 1, o sea, dólares llegando a la Argentina, ¿no es cierto? Y los bancos empezaron a cobrar. Entonces llegó un punto en el que la Argentina tenía que escoger entre seguir pagándole a los bancos, ¿no es cierto?, o perder todas sus reservas en realidad. Y ese proceso
hizo que la gente se asustara muchísimo y todos quisieran dólares, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, previo al corralito. El corralito fue una reacción de los bancos y de los gobiernos o del gobierno para evitar que la gente se lleve todos los dólares. Entonces creó una sensación de inseguridad respecto al sistema bancario. Imagínense que a nosotros un día no vayamos al banco, o sea, vayamos al banco y no nos quieran devolver nuestros ahorros, imagínense. Y luego un gran hueco de financiamiento porque dejaron de pagar a los prestamistas e inversionistas. Y desde entonces ha tenido una situación muy complicada la Argentina, que se ha tratado de resolver de dos maneras, para decirlo ya muy rápido. La manera kirchnerista, ¿no?, que ha sido una forma más keynesiana, más, digamos, con más controles del Estado, es decir, para evitar que la gente vaya al dólar, ¿no? Entonces pongo restricciones a esa convertibilidad del dólar, ¿no? Una de las restricciones es estas retenciones que hacía Cristina Kirchner al campo, que es el gran exportador, entonces por lo tanto el que tiene las divisas, ¿no? Y entonces se les cobra extra a estos porque tienen dólares y porque con los dólares pueden hacer negocios, ¿no? Eso está dificultando entonces de alguna manera el cambio, ¿no? Y Kirchner Macri ha hecho toda su campaña en base a criticar eso como un desastre, porque evidentemente era muy desprolijo, y al final, sobre todo cuando tenía problemas económicos la Argentina, porque cayó un poco el ciclo de las materias primas, hubo el cepo cambiario, no sé si se acuerdan, es decir, que ya realmente no tenían dólares y prácticamente no podías acceder a ellos, no había un buen análisis de las estadísticas, ¿no? Era muy desprolijo, ¿no? Y entonces había muchas reacciones diciendo que todo era culpa del populismo de Kirchner, que Kirchner por populista estaba haciendo todo este desastre. Entonces llegaba Macri, eliminaba el populismo y todo volvía a ser una maravilla, la economía despegaba, todo. Entonces llega Macri y elimina todas las restricciones a los cambios, ¿no? Y se encuentra con que el problema no había sido solo el populismo. El populismo es un aspecto, ¿no es cierto?, o una forma de resolver este problema estructural de la Argentina, y es que no hay dólares suficientes para una economía que lo requiere para importaciones, que lo requiere para seguridad frente a la inflación. Entonces, cuando no hay dólares suficientes, la gente compra. Bueno, eso de la gente también hay que tomar en cuenta, son los bancos, son los especuladores, pero ¿por qué compran? Porque saben que no va a bajar, saben que va a subir, y eso es lo que ha pasado en los últimos días, es decir, ha habido una devaluación, ¿no?, como ha dicho Ricardo, enorme, el último tramo de una devaluación de casi 100% en los últimos meses. Entonces se ha descontrolado todo, porque se suponía que eso era lo que se iba a evitar con una liberalización total del precio del dólar, es decir, que tú puedes cambiar dólares libremente como en Bolivia, digamos, en la Argentina. Y, eso ha cambiado en los últimos días. Macri ha tenido que volver a las retenciones, ¿no es cierto? Coincido con Ricardo con que así se hace enemigo de todos, o sea, se hace antipático para todos, para los que había favorecido antes y para el pueblo también, porque les ha quitado subvenciones, pero además se está metiendo en un gran lío porque está prometiendo que va a recortar los gastos del Estado. De hecho, motor inflacionario que viene desde siempre, ¿no es cierto?, que lo va a recortar. Y eso tiene un costo político, ¿no? Bueno, Fernando nos traza unos ejes que para mí siembran la tormenta perfecta, ¿no? Si miramos las matrices en la historia última, por lo menos, si retrocedemos con Fernando hasta los 50, esas matrices de la economía, los hábitos de los argentinos, y eso en elementos más sociológicos, el carácter también ideológico del manejo de la economía, es decir, una propuesta que da más protagonismo al Estado o no, que al final del día tempestad y tempestad o no, o es que teniendo en cuenta esta historia, estos hábitos, este carácter del argentino y de la Argentina, son permeables a cualquier otro manejo del Estado, es decir,
pareciera que ya ni siquiera se trata de más Estado o menos Estado, de si Cristina o Macri. Todo esto, no lo hemos mencionado, también por una corrupción que atraviesa como otros países, una corrupción presente, un escándalo, una desazón política, una polarización del país, la tormenta perfecta. ¿Cuáles serán los sectores más vulnerables a todo esto? Y si está de acuerdo con la explicación de Fernando. Sí, básicamente ha sido una explicación del profe Fernando, muy didáctica, aunque obviamente hay matices, pero me parece que apelar a que el argentino es así, el pueblo argentino está acostumbrado a una serie de cosas, me parece que ese es pisar el palito un poco de la explicación que ha dado Macri. Esta semana Macri dijo: los argentinos y las argentinas han vivido por encima de sus expectativas. Y esa frase yo ya se la escuché a Mariano Rajoy en España, esa frase se la escuchamos siempre a todos los políticos de la derecha cuando van a arremeter con todo y van a recortar y van a ajustar por orden del Fondo Monetario Internacional y van a aplicar medidas neoliberales que traen hambre y pobreza. Macri dijo: los argentinos y las argentinas han vivido por encima de sus expectativas. Me parece que eso es echarle la pelota, echarle la culpa a la gente cuando la culpa es de un modelo neoliberal injusto y hambreador. Más Estado, menos Estado. Vayamos a la Argentina y preguntémosles a la gente si podían mantener un nivel de consumo más o menos decente, yendo al teatro, saliendo de noche a cenar a un restaurante, yendo de vacaciones a Mar del Plata. En la época del kirchnerismo lo podían hacer, en la época de Macri ya no lo pueden hacer. Se están cerrando muchas empresas, el Fondo Monetario Internacional, y ahí está el meollo del asunto, está dándole una plata muy grande a la Argentina, se está Argentina otra vez endeudando por los próximos 100 años. El problema no es Macri ahora, Macri se va a ir. Por las buenas, por las malas, con elecciones anticipadas, va a perder las elecciones el próximo año, no hay un candidato en el otro lado que le pueda hacer un poquito de daño, estamos en una situación muy parecida a la que estábamos acá en 2005, queremos que se llamen los neoliberales, pero no sabemos a quién poner. Aquí apareció Evo Morales, no sé quién va a aparecer en la Argentina, pero echarle la culpa a la gente es muy fácil. Me parece que es problema de un modelo neoliberal. El señor Macri, cuando llegó, dijo que lo iba a aplicar de manera gradual y se llamó en la Argentina el gradualismo. Macri creía que podía acometer todas sus metas económicas, todas sus medidas económicas, achicar el Estado. Esta semana han desaparecido 12 ministerios, 12 de 22 o 13 de 23. Han echado a la calle de la noche a la mañana a más de 600 funcionarios de un ministerio, que están en la calle hoy protestando. Han echado de la agencia oficial TELAM, la ABI, digamos, de la Argentina, a más de 300 periodistas. El Fondo Monetario Internacional te presta plata. El señor Nicolás Dujovne, ministro de Economía, ha ido esta semana a Washington a que le adelanten 50.000 millones de dólares. Le adelanten, esa plata ya iba a llegar, que se la adelanten para tapar agujeros. El Fondo Monetario te presta, pero te condiciona tu política soberana. Macri tiene un modelo económico que no es soberano. Eso ya ha pasado. Pero por ahí empiezan los problemas. ¿Es solamente Estado neoliberal? Porque pareciera que para Ricardo el meollo está solamente en el Estado neoliberal. Y en el modelo. En el modelo. Y el no tener soberanía sobre tu política económica. En Bolivia tenemos soberanía sobre nuestra política económica y decimos el dólar está tanto, no flota, en la Argentina flota el dólar, por eso que el mercado decida. El mercado es un amante cruel, ha dicho Fernando Molina el otro día en su Facebook, y tiene toda la razón. El mercado es un amante cruel, el mercado te sacude, no es un amante fiel, es cruel y te va a sacudir siempre. Te condiciona esa plata de 50.000 millones de dólares a una serie de políticas, de ajuste y de empobrecimiento. Macri ha asegurado y ha reconocido su mea culpa de que con este modelo, su modelo económico de la derecha neoliberal, con imposición del FMI, va a haber más hambre en la Argentina. Entonces, ¿qué clase de presidente aplica medidas que sabe que va a tener un perjuicio para las grandes mayorías? Dicho esto, la pregunta es, ¿a quién obedece Macri?
obedece, gobierna obedeciendo a su pueblo para beneficio de las grandes mayorías, o gobierna en función de los dictámenes y de las leyes que llegan desde el Fondo Monetario Internacional, que obligan a un achique del espacio, que obligan a despido de funcionarios públicos, que obligan a que tu salario cada vez pierda poder adquisitivo. Macri no está pudiendo gobernar, no sabe cómo hacerlo. Primero aplicó el gradualismo, ahora está aplicando un ajuste neoliberal clásico de shock. Y entre el gradualismo y el shock, el tipo me parece que tiene un gabinete que no sabe cómo salir de ese gran problema en el que se ha metido el propio Macri. Y si Macri no sabe, que se vaya o que pida elecciones anticipadas. Se está culpando a algunos peronistas y a alguna izquierda y a algunos kirchneristas de un golpe de Estado contra Macri. No es un golpe de Estado, es incapacidad. Me parece que lo más normal sería convocar elecciones anticipadas, porque dejar que esto se vaya pudriendo hasta el próximo año, Macri no va a ganar las elecciones. Le iba a decir profesor, pero creo que mejor político, Ricardo. No, a ver. no, político menos. No, ni lo uno ni lo otro. Me quieres mal vos. Quisiera escuchar la reacción de Fernando frente a esto, porque la lectura de Ricardo es, ¿no? Muy clara, tiene una apuesta muy clara, y pasar, porque me quedo sin minutos, a las repercusiones en Bolivia. Lo primero que nos preocupa, remesas que obviamente van a bajar, contrabando que se entra porque los productos descienden en su precio, entra mayor contrabando, empresarios privados que ya han dicho que deberíamos moverla. Yo ahí digo un ratito, por favor, mi economía, yo no tengo $1 en ninguna cuenta, hemos bolivianizado la economía, mis ahorritos están en bolivianos. Entonces, estas cosas que nos causan vértigo, ¿no? El poner en la mesa de debate el poder cambiar, cuidado con el contrabando, las remesas, o cómo más nos puede entrar la tormenta, ¿no? Mira, yo en los años 90 creía como Macri que liberalizando resolvías todos los problemas. Yo personalmente, ¿no? Me compré esa historia. Pero luego de ver lo que pasó en la propia Argentina y en Bolivia y en todos lados, realmente es de una ingenuidad, se le ha dicho desde el Clarín, no estoy hablando desde un lugar de izquierda, sino desde el Clarín, de una gran ingenuidad el haber pensado que desregulando, es decir, evitando las restricciones cambiarias de las que hemos hablado, ¿no es cierto?, eliminándolas, entonces la gente simplemente iba a confiar en que los dólares iban a estar ahí, ¿no es cierto?, y que los dólares iban a llegar además por solidaridad con la Argentina liberal, digamos, ¿no? Los dólares llegaron por plata, es decir, porque les paguen. Cuando sintieron que podían no pagarles, eso es lo que ocurrió, o cuando vieron otra opción de inversión, que es Estados Unidos, han subido las tasas de interés, etcétera, una mezcla de ambas cosas, se fueron, ¿no? O se están yendo, ¿no? Entonces ahí empieza esta persecución del dólar de la gente y demás. Entonces, coincido no en el tono tal vez tan no taxativo de Ricardo, pero evidentemente el error de Macri fue exceso de neoliberalismo, porque la situación en la que dejó Cristina a la Argentina no era la mejor, pero tenía ciertas bases sobre las que debía haber jugado Macri. Por ejemplo, las retenciones no debería haberlas eliminado. ¿Está diciendo que económicamente lo hizo menos peor, Cristina? No, la situación no era tan dramática como hoy, les diré, ¿no? O sea, era evidentemente desprolija, había malestar, por eso perdí las elecciones también, pero no había una crisis, o sea, no estaba el dólar yéndose al bombo, ¿no es cierto? Porque había ciertos controles que se estaban manejando. Ahora, ¿desprolija quiere decir corrupta o está diciendo otra cosa? No, si no me meto en esa cuestión, ¿no? Puede haber o no corrupción, pero quiero decir que el manejo económico podía mejorarse sobre esa base. Yo creo que ha sido muy dogmático Macri y que se ha metido a... No, yo cambio completamente el modelo, que es muy argentino también eso, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo la solución mágica, milagrosa. No creo que solamente porque responde a ciertos intereses económicos, que es lo que dice Ricardo, evidentemente responde a ciertos intereses, pero también por creencia real, legítima, ¿no es cierto?, de fe política, de que así lo iba a hacer bien, ¿no? Porque ahí estaba comprometido su nombre también, ¿no? Y claro, se ha tropezado contra la realidad, y la realidad es que no hay modelo, pues, digamos, puro que pueda funcionar en este caso. Él mismo ahora evidentemente está yendo con el FMI y está yendo al recorte y al ajuste, que eso se ha asociado siempre a lo neoliberal, aunque ideológicamente el ajuste no es neoliberal en sí mismo, ¿no?
pero está combinando con medidas que no son neoliberales. Esto de volver a la retención no es neoliberal, ¿no te das cuenta? Entonces yo creo que la Argentina tiene que zafarse con una mezcla de estas sabidurías y de estas técnicas que tienen ambos grandes dos partidos, ¿no? Que son el partido peronista, con todo lo que implica, y el partido más radical, digamos, los críticos del peronismo. Yo creo que ambos tienen economistas de primerísimo nivel, pero el error es tratar de sustituir una y otra, ¿no? Sino que tiene que encontrar la salida a un problema que es muy difícil, por lo que he contado y hemos hablado del 2001, ¿no? Eso le pone una situación a la Argentina muy complicada. La gente no confía, o sea, nadie va a ir a dejar sus dólares en el banco, o sea, nadie lo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces eso ya te cambia. Hay trauma además, ¿no? Claro, hay un trauma ahí. Entonces, yo diría que está bien que reciba Macri críticas como las de Ricardo por ese exceso, ¿no? Eso es un llamado de atención justamente a los proyectos de reemplazo así tan radical de lo que existe, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, que sería un crimen decir, no, este modelo no sirve, otro, ¿no? Entonces de ahí perder todas las cosas que tiene, las ventajas que tiene. Pero bueno, estamos en una situación muy distinta que la Argentina. Yo creo que los pronósticos políticos, para terminar en lo que planteó Ricardo, son malos para Macri, no sé si tan malos como él dice, ¿no es cierto? No sé si se va a ir así a la mala, digamos, antes de tiempo, pero en todo caso sí son bastante malos, porque la situación se va a deteriorar, ¿no? Se va a deteriorar por una razón, porque aunque haya más calma en los mercados, ya ha habido la devaluación. Esa devaluación se va a traducir en mayor inflación, y con mayor inflación va a haber protesta social, con despidos va a haber protesta social, entonces la situación tiende a peor seguramente. Un datito, Claudia, ningún gobierno no peronista... Antes, ¿ha visto a César hacer así, a nuestro productor hacer así? Es que nos queda un minuto, se lo voy a dar a usted, pero que sea uno. No, solo quería... Yo 10 segundos a ver, iba a robar. A ver. 10 segundos. Ningún gobierno no peronista ha podido acabar su mandato. Entonces los siguientes segundos que sea para los compatriotas y para cómo nos puede afectar esto. Me parece que le está pegando duro a los compatriotas, a todos los paisanos en Buenos Aires, que están cambiando de rubro, muchos están dejando los talleres textiles, nos llaman a la radio y se están dedicando a la verdulería, a poner tienditas, les está golpeando duro, algunos están pensando irse, migrar a Chile, donde hay una economía más sólida. Pero los bolivianos también nos decían en la radio, hemos vivido, nos llamó un compañero, yo viví en los tiempos de la UDP, esto que está pasando en la Argentina es pipoca, al lado de la inflación de la UDP. Va a acabar la Argentina con un 45% de inflación, probablemente, entre 40 y 45. Macri está negociando paritarias al 15%. Coincido con Fernando que se le viene unos meses muy complicados e insisto, ningún gobierno no peronista pudo acabar su mandato. Se acabó mi tiempo, quiero dar las gracias a Ricardo, a Fernando, es un placer. Gracias. Como siempre con ustedes. No hemos terminado de dar la vuelta a la situación argentina, pero sí hemos podido precisar algunos ejes para comprender, no hemos entrado tanto en la relación con Bolivia, pero me imagino que en un siguiente programa podemos volver a invitarlos para que así me extrañe Ricardo y otra vez Fernando y podamos entrar más a fondo en esto. Va a entrar a fondo Lucía Sauma en el siguiente bloque sobre qué caminos tiene la oposición ahora que ya se ha dado luz verde a las primarias en enero. Tienen sus propios conflictos en el MAS. Los de la oposición tienen su propio cariz y en esos va a poner foco Lucía Sauma junto a dos expertos en instantes nada más. No se vaya.